El tema que se desarrollará este día se denomina marcadores genéticos. Y cuando hablamos de marcadores genéticos, su nombre nos está sugiriendo como una marca genética. Y en efecto así es. Así que de eso vamos a hablar este día. ¿Cómo lo podemos definir? Como un carácter o como un rasgo de cualquier tipo. Un carácter o un rasgo de cualquier tipo. Pero que ese carácter o ese rasgo de cualquier tipo se caracteriza porque es heredable. Pero aún más, permite seguir su herencia a lo largo de muchas y muchas generaciones. Entonces se trata pues de un rasgo que se hereda y que permite seguir su secuencia por donde va de generación en generación. Eso es un marcador genético, por eso se dice marcador, como una marca que se va heredando, que va pasando de generación a generación, y entonces eso permite seguir el rastro. Suelen ser mendelianos. Siempre que uno lea o escuche que se diga mendeliana, entonces significa que cumple con las leyes de Mendel. Se recuerda la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel. Por eso, siempre que diga suele ser mendeliano o utiliza el término mendeliano, nos estamos refiriendo a eso, que cumple con las leyes de Mendel. Pero como siempre hay observaciones, sucede que muchas veces están afectados por el ambiente, por otros caracteres, etc. Entonces, cuando están afectados por la acción del ambiental o de otros caracteres, entonces ya no es mendeliano. Va a ser mendeliano si esos rasgos, esos caracteres no son afectados por el ambiente u otros caracteres. Hay varios tipos morfológicos, bioquímicos, moleculares, fisiológicos, etológicos, y mejor le puse etcétera porque son muchos más. Existe un montón de marcadores genéticos. Vamos a iniciar hablando de los más comunes, los morfológicos. Estos son los más comunes. De hecho, fueron los primeros marcadores que el hombre empleó. Porque debo decirle algo, estos marcadores se utilizan. Nosotros los utilizamos y a veces ni cuenta nos damos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y a qué se refieren estos morfológicos? A las diferencias entre individuos debidas a condicionantes genéticas, pero que se manifiestan a nivel fenotípico. Es decir, los genes expresan un fenotipo y ese fenotipo es diferente al fenotipo de otro organismo o de otro individuo. Ahí lo está viendo usted, diferentes tamaños, colores, formas de esquiles. Ahí podríamos hablar de un marcador morfológico. Todos tienen su constitución genética, pero esa constitución genética, o sea, ese genotipo expresa diferentes fenotipos, son de la misma especie. Estos marcadores morfológicos son bien fáciles de notar, bien fáciles de observar. Usted definitivamente ya observó aquí un montón de diferencias que hay entre uno y otro. Y esto es lo que le ha servido al hombre para mejorar especies vegetales y animales. Supóngase que usted decide probar cruzar esta blanquita redondita con esta verde también un poco redonda para ver qué variedad le sale. Y así sucesivamente el hombre ha ido cruzando, cruzando, cruzando y ha obtenido eh, nuevas variedades. Generalmente aquellas que se ajustan a las exigencias del mercado. Es decir, lo que la people quiere, ¿verdad? Lo que la gente quiere. Mercado. Hay mercados donde los prefieren de esta forma. Por ejemplo, digamos que en San Miguel le gusten los giles así, pero en Occidente probablemente le gusten de esta manera. Entonces, dependiendo del mercado, así es como el productor se preocupa para generar su variedad. Hay alguien esperando.
Y quien también utilizó esos marcadores morfológicos fue Mendel. Recuerden que Mendel utilizó, mejor díganme ustedes, ¿cuáles fueron los marcadores morfológicos que utilizó Mendel en su estudio? ¿Quién nos recuerda? ¿Quién recuerda los marcadores morfológicos que utilizó Mendel en sus estudios? ¿Quién nos recuerda? ¿Cuáles fueron esos marcadores morfológicos? Que utilizó Mendel en sus estudios. Frutos lisos y rugosos. Eso fue uno. Ujú. Muy bien. ¿Cuál otro fue? Vaya, Luis Ernesto, a propósito que está escribiendo, Luis, usted escribió sobre el video que no lo he subido. Ya está en proceso. Fíjese que justamente eso estaba tratando de hacer ahora, pero no me dejaba conectarme a Facebook, tuve que suspenderlo, ya llevaba como 40% en YouTube, porque eso cuesta que suba. Así es que después de clase se los vamos a subir el video y la presentación también en clase. Gracias por recordarme, Luis. Y justamente, esos son algunos de los caracteres que tomó en cuenta el señor Gregorio Mendel. Entonces, yo le dije que muchas veces uno pone esto y lo ocupa y no se da cuenta. Está utilizando ese tipo de marcadores. A veces ha ido a comprar bananos, plátanos, y se fija usted si está maduro, si no está maduro, el tamaño, la forma. Entonces ahí está usted determinando los caracteres morfológicos. Aquí no necesita usted hacer experimentos previos. Son calores, son fenotipos que usted está viendo en el momento. Y por lo tanto no anda gastando en hacer estudios, son económicos. Pero hay una desventaja. Este caso de perro. Usted se fija en los perros, qué raza es, qué pasaría si usáramos este con otro, a ver cómo sale, etcétera. Ahí tiene sus desventajas. Son limitados en número. No tenemos forma, color, tamaño, altura. No son muchos. Y también esto es muy importante, que pueden estar influenciados por el ambiente. Ahí tenemos un hato ganadero. Y supóngase usted que en este hato ganadero que nosotros tenemos acá, se iba a meter una vaquita toda flaca. La trajeron a ver de dónde y la metieron aquí en este acto. Y hasta sus compañeras la ven mal, ¿verdad? Miren la mirada que le hacen. Gran Photoshop, pero ahí se ven ustedes. Entonces, eh, resulta que probablemente todas estas sean de gran calidad genética. Pero también esta es posible que sea de una gran calidad genética, ¿no? Pero está así por el ambiente. ¿Cómo por el ambiente? El ambiente no necesariamente vamos a decir que es el clima, la temperatura, la humedad, todo eso. El ambiente es también que come, si está protegida contra parásitos, eh, se le da de comer en los momentos correctos y adecuados. Todo eso tiene que ver con el ambiente. Entonces, imagínense que esa vaca sea de pura raza, pero viene de un lugar donde no abunda la comida, no la desparasitan. Entonces, el resultado ahí está. Y las demás, como son de buena raza, pero están en un lugar donde son bien atendidas, ahí está también los resultados. Entonces esa es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque fácilmente usted se puede confundir. Usted puede llegar y decir, no, esta vaca no la quiero, esta no sirve, man. Esto mira, toda seca está esta. Pero a lo mejor tenga incluso mejor calidad genética que todas estas. Cuando digo mejor calidad genética, quiere decir, más adelante lo veremos, la mejor capacidad que tiene ella de transmitir sus genes a las nuevas descendencias. A lo mejor estas no, a lo mejor estas sean epistas, porque si estas son epistas y hasta ahí llegaron, no van a pasar sus buenos genes a la descendencia. ¿Y qué tal si esta no es una epístase? ¿Qué tal si ella es poseedora de genes que los puede pasar a la nueva descendencia? Y la descartamos. Al momento
momento de comprar ganado, la descartamos y decimos, no, esta no sirve. Entonces, a veces pueden estar influenciados por el ambiente. Entonces, es una gran desventaja del uso de este tipo de marcadores. Quizá otra desventaja. Si por el caso el marcador lo vamos a basar en el color del grano, vamos a tener que esperar a que la planta alcance la madurez suficiente, el fruto, para ver si es el color que andamos buscando. A usted le interesa saber el color del grano, entonces va a tener que esperar a que se haga la mazorca para abrirlas y ver cómo es el color, si es el que usted quería. Entonces, esta invierte tiempo. Esa es otra desventaja. Por otra parte, también tenemos que señalar que este tipo de marcadores deja aspectos desconocidos. Por ejemplo, el número y el efecto de los genes implicados en la expresión de un carácter. Y además, dónde están localizados esos genes. Son datos que no se descubren, porque simplemente nos vamos por lo que vemos. Así que con el tiempo surgieron otro tipo de marcadores, los denominados marcadores bioquímicos. En este caso, son la primera generación que se conoce de marcadores moleculares. ¿En qué se basan? En el análisis de diferencias a nivel de proteínas, que son conocidas como isoenzimas. Ahora, estas isoenzimas, las identifican mediante un proceso que se conoce como electroforesis. ¿Cuáles son las ventajas? Se trata de materiales que se obtienen fácilmente y además se pueden almacenar fácilmente. No necesita de las capacidades tecnológicas para poder almacenarlas. Son fáciles de detectar y además ofrecen la posibilidad de ver un amplio número de locus en un único ensayo. No necesita de muchos ensayos. Pero, ¿cuáles son sus desventajas? No son muy abundantes en la naturaleza y, este es bien importante, presentan bajo nivel de polimorfismo. El tema del polimorfismo ya lo abordamos anteriormente. Trate de recordar a qué nos referimos cuando decimos polimorfismo. Entonces, estas presentan bajo nivel de polimorfismo. Por otra parte, la expresión de las proteínas se puede ver afectada nuevamente por las condiciones ambientales y además son específicas de tejido. Esto también es interesante. Por eso es que, por ejemplo, en ganado, en los humanos, en todos los mamíferos, tenemos varios tipos de tejidos: tejido óseo, tejido muscular, tejido sanguíneo, etcétera. Entonces, estas de apoyar en un tejido en particular no le van a reflejar todo lo demás. Si usted se va a referir al músculo, solamente le va a dar información sobre el músculo. No le va a dar información sobre el tejido sanguíneo, sobre el tejido óseo, etcétera. Por eso son específicos de tejido y eso a la larga se convierte en una desventaja. Porque la información se la va a dar puntual, no se la va a dar general. Bueno, antes de continuar, por si alguien no ha entendido de qué diablos estoy hablando, de qué está hablando. Estamos hablando de marcadores. Marcas, pues, son unas marcas genéticas. Y esas marcas genéticas las podemos ver nosotros a simple vista, como cuando comparamos las diferentes razas de perros. Incluso dentro de los mismos aguacateros, que tanto despreciamos a esos pobres animalitos, bueno, los menospreciamos. Pero bien, hablemos de ellos, de los aguacateros, perros aguacateros. Comparamos varios aguacateros y vamos a ver que hay diferencias entre ellos. Algunos son color canela y la gente inmediatamente les puse canelo, les ponen, perdón, les ponen canelo o les ponen canela. De hecho, en la facultad hubo un perro que se llamaba Canelo. Ah, hay otros que son cola corta, otros cola larga, etcétera. Usted está viendo ahí marcadores morfológicos. Y con base a esos marcadores morfológicos, usted puede decidir cruzar para ver cómo le sale la nueva descendencia. Pero también hay otro tipo de marcadores más sofisticados,
que son los marcadores bioquímicos. Estos ya son a nivel de laboratorio. Y para esto tiene que obtener una muestra de tejido, llevarla al laboratorio, someterla a electroforesis, que ya vamos a ver en qué consiste la electroforesis. Creo que en la otra clase traigo un video. Lo somete a electroforesis y entonces ahí le va a decir qué isoenzimas están presentes. Y eso ya le va a decir a usted mucho acerca de la calidad de un marcador. Se basan en el análisis de diferencias a nivel de proteínas, llamadas isoenzimas. Esta tiene sus ventajas y sus desventajas, que ahí están en este momento. Ya las dijimos y ahí las puede ver usted nuevamente. Ofrecen esas ventajas, pero también tienen sus ventajas. Así es que con el tiempo han salido otro tipo de marcadores, los conocidos como moleculares, marcadores moleculares. Esto ya es más moderno y es lo que prácticamente en lo que estamos actualmente, porque ya está referido con la biología molecular. Y estos marcadores moleculares ya nos permiten eliminar los inconvenientes que presentan tanto los morfológicos como los bioquímicos. Aquí está lo que les decía de electroforesis, es que vamos a conectarnos a YouTube y vamos a ver este video para que entienda usted qué es una electroforesis.
Bueno, el video que acaban de ver, la tecnología esa ya ha cambiado bastante. Hoy hay una tecnología un poco más avanzada, pero en resumen es un proceso mediante el cual se obtiene la muestra y primero se fijaron, se amplificó a través de la PCR. Ahora está de moda hablar de PCR por la prueba que están haciendo para el COVID. En realidad lo que se hace con la prueba PCR para el COVID, cuando le están haciendo el hisopado, obtienen una pequeña muestra de... La intención es obtener muestras de tejido, de celulares, y entonces eso se lleva a la PCR y ahí lo que se pretende es incrementar se separa el ADN de las células y una vez separado, ese ADN comienza a duplicarse, a hacer grandes cantidades de ADN. Eso es lo que se pretende. Cuando ya se tiene suficientes cantidades de ADN, se pasa al siguiente paso, que es la electroforesis. Y en la electroforesis, ustedes ven ahí cómo va migrando ADN de acuerdo a su peso molecular. Y ya vieron que hay una relación inversa entre el peso molecular y la velocidad. Entonces, al final, eso queda marcado en unas placas y eso le permite saber a usted el peso molecular de las partículas de ADN que hay en esa muestra. Y además, a los extremos existen ya unas bandas con peso molecular conocido. Entonces, como una regla, como si estuvieran midiendo. Eso es la electroforesis. Pero vamos a mostrarles esto también del PCR, porque es el proceso previo.
Entonces, esta técnica del PCR lo que nos permite es, con una pequeña muestra de ADN, obtener un montón de ese ADN y obviamente del gen que nos interesa. Esta técnica, eh, el científico que la descubrió ha sido objeto de sátiras y de anécdotas ahí mero comprometedoras, como pueden ser verdad, como pueden ser mentiras. Se trata que, según dicen, el, el joven, porque era joven cuando descubrió eso, era adicto a la cocaína y entonces en una tarde o en una noche viviendo en su vehículo, después de haber dado una buena aplicación de cocaína, se le ocurrió eso. Probablemente sea mentira, probablemente sea el producto de mentes envidiosas y no fue nada de eso. Como quiera que sea, lo cierto es que él descubrió este proceso y eso vino a revolucionar la genética. Tan es así que mire la actualidad que está teniendo actualmente con la COVID. Gracias a la PCR se obtienen enormes cantidades ahí de muestras del gen de interés, de cantidad de ADN y dentro del ADN el gen de interés, y luego se determina para ver si es que identifica al COVID-19. Vamos a ver si parece que hay alguien aquí. Pregunta, mientras tanto abro la puerta aquí, preguntas. No, hombre, Kike, mira que era ya a las 9. Pero me dice Kike. Bueno, entonces, continuamos entonces sin la pregunta. Estos marcadores moleculares son los que más se usan, obviamente. Y es muy importante indicar que se basan en polimorfismos de ADN. Se basan en eso. Y eso es muy importante señalarlo. Y sus ventajas es que están presentes en un gran número, son polimórficos, por eso se basan en polimorfismos, son fáciles y económicos de detectar y no tienen nada que ver el ambiente, ni la influencia de otros genes. Este es muy importante. Como uno coma la vaca de la que hablamos, esos genes ahí van a estar, esas marcas ahí van a estar. Entonces son libres de efectos ambientales. Pero sí, tomen en cuenta lo siguiente. El ADN de todos los organismos, de todos nosotros, tiene la misma estructura química. Pero cada organismo es diferente completamente al otro. Usted es completamente diferente a su hermano y de hermano, porque es diferente por el orden de las bases nitrogenadas en las moléculas del DNA. Y además, los organismos de una misma especie compartimos secuencias en las moléculas de DNA. Pero, aún siendo la misma especie, existen variaciones entre individuos, de manera tal que organismos de una misma especie comparten regiones de secuencia, imagínense, hasta en un 99.9%. Y en eso somos muy similares, pero el resto nos hace también diferentes. De manera tal que incluso los familiares cercanos tienen secuencias con mayor parecido entre ellos, pero nunca van a ser iguales, al menos que se trate de gemelos idénticos. Así que aquí vamos a hablar de polimorfismo. Así que cada organismo tiene una secuencia de DNA única, que varía con otros de la misma especie, pero no relacionados, lo que permite identificarlos tan solo por el orden de sus pares de bases. Esas secuencias variables es lo que conocemos como polimorfismos. Y es en estos polimorfismos en los que se basan estos marcadores moleculares. ¿La bien eso? Pues si no lo han entendido, por favor. Este pequeño detalle del orden de las pares de bases lo identifican los marcadores moleculares. Y esos pequeños detalles de cambio en el orden de pares de bases nos hace diferente a un hermano con otro hermano. Y esos son los polimorfismos. Hay dos tipos de polimorfismos en términos genéticos.
los que muestran cambios de un solo nucleótido por sustitución de bases y los que implican cambios en el tamaño de la secuencia. Y esto puede suceder por inserciones o deleciones, es decir, agregar o quitar en las secuencias de DNA, o también por la repetición de bases. Estos son los dos grandes tipos de polimorfismo genético que existen. Los que muestran cambios en un solo nucleótido y los que implican cambios en el tamaño de la secuencia. Esta variabilidad es un proceso biológico común, es natural, ha existido y seguirá existiendo en la naturaleza, porque en promedio 30% de la secuencia del DNA es altamente repetitiva. Entonces esto nos permite establecer patrones genéticos específicos para que podamos identificar individuos. Es decir, para poder identificar lo que se conoce como, o poder corroborar lo que se conoce como la huella genética o huella del DNA. Y aquí está como se escribe en inglés, la huella genética del DNA. Así que dentro de este contexto, hay que esperar que la versatilidad del polimorfismo del DNA ha permitido su aplicación en un montón de campos de la investigación. Por esa razón, los investigadores incluso han desarrollado estrategias para poder identificar individuos cuando se analizan patrones repetitivos de DNA. ¿Ve bien? Patrones repetitivos de DNA. Y regresemos. Es lo que dice acá. Esta variabilidad es un proceso común, ya que en promedio 30% de la secuencia del DNA es altamente repetitiva. Nuestro DNA tiene secuencias en un 30% repetidas. Y eso ha permitido que los investigadores se basen en ello para poder identificar individuos, analizando esos patrones de repetición del DNA. Y entonces, eso les ha permitido relacionar muestras de un mismo origen o de personas emparentadas, familiares, ancestros comunes, etc. Esas muestras repetidas del DNA son propias de cada individuo y entre familiares se manifiestan, eso sí. Entonces, en las pruebas de DNA, si se descubren esos cánceres, si se le conocen, entonces, estos son familiares, de que tienen secuencias repetidas. Desde esa perspectiva, entonces, los o sea, los marcadores moleculares, nos ofrecen la posibilidad de reconocer directamente las diferencias genéticas entre individuos, obtener un perfil molecular o característico para cada variedad o individuo y seleccionar aquellas diferencias que presentan rasgos de interés. Además, por un periodo de tiempo menor al ocupado mediante las estrategias convencionales. ¿Cuáles son las estrategias convencionales? Los marcadores, por ejemplo, morfológicos. Se recuerda el tiempo que se puede emplear, por ejemplo, para conocer el color de la semilla de un grano de maíz que se siembra, de una variedad de maíz. Se va a tardar más de 2 meses esperando a que produzca la mata para ver el color. Entonces, en estos casos, no, es cuestión de horas para que usted pueda obtener datos, para que pueda obtener mejores estimaciones de la diversidad genética de una población determinada, información sobre las frecuencias alélicas, el nivel de heterocigosidad de una población y subdivisión de poblaciones, entre otros. Veamos qué significa cada uno. Mejores estimaciones de la diversidad genética de una población determinada. ¿Qué tan diversidad, qué tan alto es el grado de diversidad genética en una población, por ejemplo, de ganado vacuno, que a usted le interesa? Además, podrá saber los alelos que a usted le interesa, con qué tanta frecuencia están presentes en ese hato de ganado que a usted le interesa, si es que le interesa un hato de ganado. También si son heterocigotos o si son homocigotos. Por aquí dice nivel de heterocigosidad, si son puros o si son híbridos. Y esto es muy importante. También, si dentro de este acto podríamos definir que si existe provenientes de diferentes variedades,
nos podrá dar la pauta para subdividir en poblaciones. En general, los marcadores moleculares los usamos para hacer mapas genéticos, estudiar la genética humana, animal, vegetal, microbiana, etcétera, para determinar si hay polimorfismos, para que podamos acelerar la identificación de genes involucrados en un rasgo característico de interés. Rasgo característico de interés se escribe QTLS por inglés. Aquí está el inglés y con base a eso lo tomo. Un rasgo característico de interés. Los MM, o sea, los marcadores moleculares, los podemos clasificar en dos grandes grupos. Marcadores basados en locus específicos, RFLPS, PAP, SSRS, SNPS, etc. También hay marcadores basados en amplificaciones al azar, los RAD, los IRS y los AFLPS. Vamos a ver nuevamente unos videos. Este video sí está largo y no se va a aburrir porque es interesante que lo veamos.
Eh, hay una serie de términos que todavía no los hemos discutido, los vamos a discutir en la clase que después de esta, pero la intención de mostrarles estos videos es de que no que traten de comprenderlos al dedillo, ¿verdad? Pero sí que vayan teniendo una idea de cómo se manejan las cuestiones a nivel de genética molecular. No se trata de que ustedes, gente, eh, tratar de ver qué es lo que está mostrando el video, aunque por supuesto tendría que, eso no es problema. Pero comprendo que no estamos en las condiciones óptimas para estar explicando punto por punto. Pero sí, en la próxima clase, después de esta, voy a explicar qué significa eso de enzima restricción y todo eso. Lo importante es que estamos viendo que existen diferentes marcadores moleculares y que los podemos clasificar en dos grandes grupos. Y entonces aquí le está mostrando un tipo de marcador molecular, lo que se tiene que hacer a nivel de laboratorio, qué es lo que se busca, en qué se basan. Veamos este otro. No se preocupe que esto no viene en el examen. Si es la preocupación, y que se da pena que eso no viene en el examen. Nada más es para que ustedes tengan una idea de cómo se manejan estas cosas.
Bien, como les decía, no se preocupe por los videos si no van a estar examen ni nada, pero es para que usted, su cerebro se vaya familiarizando con el uso de esos términos. En todo caso, permítame que no apague el YouTube. Le decía que en todo caso, son términos que se usan en la genética moderna, ¿verdad? Y si usted está usando genética, no es posible que no sepa ni siquiera que se usan ese tipo de términos. Continuando con los marcadores moleculares, ya vimos que son los que se están actualizando y se basan, ya vimos también, en polimorfismos de ADN. Y aquí está todo lo que son las ventajas, lo que ya le había mencionado todo esto. Eh, Hay que tomar en cuenta, eso sí, que todos los organismos tienen la misma estructura química, pero que cada organismo es completamente diferente de otro. Creo que todo esto lo habíamos visto. Adelantar, lo habíamos visto, para que vayamos recordando. Hablamos de las que es altamente repetitiva en todas las habilidades de un proceso común y que es altamente repetitiva. Y que justamente en eso se basan para establecer esas repeticiones para corroborar la huella genética. Y que se han logrado avanzar en ese sentido hasta que actualmente estos marcadores moleculares nos permiten reconocer directamente las diferencias genéticas entre individuos, obtener un perfil molecular, pero esto lo habíamos visto, pero sube rápido, y seleccionar aquellas diferencias que presentan rasgos de interés. Además, esto nos permite que en muy corto periodo de tiempo obtengamos estos datos, mejores estimaciones de diversidad genética, información sobre frecuencias aléricas, nivel de heterogeneidad de una población y su división de poblaciones entre otras. Todo esto lo habíamos visto. También se utilizan para hacer mapas genéticos, estudiar la genética humana, vegetal, etcétera, evidenciar polimorfismos. Y aquí está acelerar la identificación de genes involucrados a través de QTLS. Y aquí están los diferentes tipos de marcadores moleculares que también ya les habíamos mencionado y llegamos a ver estos videos. Vamos a hablar sobre estos primeros que están acá, los RFLPs, que son los que vieron en los videos. Aumentos de restricción de longitud polimórfica. Se basan en la diferencia de tamaño que presentan los fragmentos de ADN después de una digestión con enzimas de restricción. En la clase que viene a continuación de esta vamos a hablar sobre qué son las enzimas de restricción, así que no me voy a detener en eso, solamente voy a decir que estos se basan en las diferencias de tamaño que presentan los fragmentos de ADN después que han sido digeridos con ese tipo de enzima. Y se pueden basar en la mutación de uno o varios nucleótidos que están localizados en la diana de restricción, en las inserciones o también en las selecciones. En realidad son marcadores en los que el polimorfismo surge como consecuencia de diferencias en el tamaño de fragmentos generados al digerir DNA con enzimas de restricción. Voy a explicar esto. Se trata de marcadores en los que el polimorfismo surge, es decir, se determina, se detecta el polimorfismo. ¿Por qué? Porque hay diferencias en el tamaño de fragmentos generados al digerir con enzimas de restricción. ¿Qué significa esto? Que la enzima de restricción puede cortar segmentos cortos, segmentos largos, y entonces eso nos va a decir que hay un polimorfismo. Y nuevo a esto lo vamos a identificar posteriormente mediante la hibridación con una zona marcada. Ustedes vieron en los videos que cuando ya es suficiente ADN, entonces se digieren con esas enzimas de restricción. Y una vez digeridas con esas enzimas de restricción, se les agrega un marcador. Y ese va a ser el que va a ir a, o mejor dicho, se le agrega una sonda. Y esa sonda va a hibridar. Y es la que se va a ver en la placa. Otro tipo de marcadores son los BNTR, mini satélites. Significa número variable de repeticiones en tándem. Aquí tenemos un tándem. CAG es un triplete. Y usted vea que este se repite muchas veces. Se está repitiendo. Estas son las famosas repeticiones. Esto es un tándem. Entonces, esta es una repetición
en tándem. El mismo triplete repetido un montón de veces. Y mire qué interesante, no hay dos personas con el mismo número de repeticiones en tándem. Nunca. Nunca van a haber dos personas, o mucho menos tres o más, que tengan el mismo número de repeticiones en tándem. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene nuestro propio número de repeticiones en tándem. Son únicas en cada uno de nosotros. Y lo más intrigante de todo esto es que se heredan. Veamos esta situación. Por ahí anda un señor que no está seguro si es papá o no es papá. No, este no es de paternidad. Ah, bien, este es de paternidad, sí. Les voy a explicar este primero. Les voy a explicar este primero. Análisis de paternidad basado en el análisis de BNTR clásico. Aquí tenemos a la mamá, al niño, al hombre 1 y al hombre 2. Entonces, se recuerda que hablábamos en exámenes de tipos de sangre, decíamos un hombre tipo sangre A y que tiene un hijo tipo de sangre B, y la mujer es tipo de sangre O, quiere saber si él es el padre, y hacíamos los cruces. Y ahí decíamos si era o no era. Pero el gran problema de esos tipos de deducciones es que cuando usted dice es, no puede asegurar que él sea, porque también puede otro también tener el mismo tipo de sangre que el papá. Entonces ahí siempre queda la duda, pero con estos análisis ya no. Vea usted este caso, esta es la madre, este es el niño, el hombre 1 y el hombre 2 cuando están en la disputa. Entonces compare usted las bandas y vea usted las bandas que tiene la mamá, las bandas que tiene el niño y las que tiene padres. Por ejemplo, observe usted acá, esta banda la tiene el niño, la tiene él, pero no la tiene el hombre 2. Aquí no hay nada, aquí hay, y así sucesivamente. Nos podemos ir viendo y yo quiero que usted la vea y que me diga si este niño realmente, quién será el padre, el hombre 1 o el hombre 2. Compare estas bandas. Puede compararlas también con la mamá para ver las que tiene la mamá. Por ejemplo, esta tiene la mamá, la tiene el niño. Esta la tiene la mamá y la tiene el niño. Vaya comparando y me dice quién será el papá, el hombre 1 o el hombre 2. Véalo ahí. ¿Quién será el papá? El uno. El 1. ¿Qué opinión tienen otros? ¿Otra opinión de otros? Yo digo que ninguno, ¿Por qué lo dice? porque comparando las bandas allí, ninguno de los dos hombres tiene similitud con las del niño. Vaya, es que recordemos que las bandas son propias de cada uno, ¿se recuerdan? Que no se repiten. Y recordemos que aquí se han desplazado de acuerdo al peso molecular. Entonces, si nosotros encontramos una banda parecida con la que tiene, por ejemplo, esta con esta, no está indicando mucho, ¿no? Que se ha heredado. Y vea que aquí no está. Entonces, aquí no está diciendo ya bastante. Aquí no está diciendo ya bastante. Lo que decía ahí la compañera, creo que si fuera así, de que tendrían que ser iguales, ni la mamá entonces fuera, o sea, digamos, no fuera la mamá, porque igual tampoco es idéntico. Sí, correcto. Así es. Es correcto. Tiene razón. Muy bien. Ahora veamos el otro caso. Aquí estamos hablando de un asesinato. Aquí está la víctima, aquí está el espécimen. Puede ser una gota de sangre, puede ser una uña, puede ser un cabello, puede ser muestra de saliva o de semen, cualquier cosa. Entonces esta es la muestra. Y tenemos tres sospechosos, 1, 2 y 3. ¿Quién será el culpable del asesinato? Esta es la víctima y este es el sospechoso. Se ha encontrado una muestra que corresponde a sangre. Sangre, puede ser un pelo, puede ser una uña. Acuérdense que las víctimas
Más bien una uña, tal vez no, tal vez la uña de la víctima llena de sangre, porque las víctimas generalmente si tienen la oportunidad arañan a sus agresores y entonces ahí les queda sangre en la uña o les pueden arrancar pelo. Si fue violada, pudieron haber encontrado semen o si fue besada o algo así, pudieron haber encontrado muestras de saliva. Entonces, como quiera, se han encontrado muestras y hay 3 capturados. A los 3 se le han hecho pruebas. Supongamos que es sangre, supongamos que la víctima le quedó sangre en la uña. Entonces, se están haciendo estas pruebas. ¿Quién será el asesino? ¿El uno, el 2 o el 3? El uno. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? El uno también. Vamos, ahí es bien fácil descartar al 2 y al 3, ¿verdad? El uno. Ah, sí, sí, muy bien. Entonces es bien fácil descartar al 2 y al 3 porque obviamente ahí varias bandas que no coinciden. Entonces ahí están viendo ustedes como cuando, ahora cuando ustedes escuchen hablar de que van a hacer la prueba del DNA cuando hay un asesinato, entonces ya saben a qué se refieren. Ya saben que tienen que pasar primero por PCR. ¿Por qué se pasa primero por PCR? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se pretende hacer con la PCR? ¿Por qué se pasa primero a PCR? Se pasa primero a PCR porque la muestra que se tiene de ADN es bien poquita, bien poquita. Imagina qué pena sea sangre, dijimos, y que la víctima arañó al tipo y le quedó un poquito de sangre ahí en la uña. Ese poquito de sangre que está allí se le va a sacar el ADN. Porque acuérdense que la sangre ahí son células y esas células se van a romper y una vez rotas se obtiene el ADN. Pero la cantidad de ADN que se va a tener es bien poquita. Y para hacer este estudio necesitamos un montón de ADN para ponerlos allí a la electroforesis y para que vaya corriendo y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer más ADN? Recurrimos a la PCR. En la PCR lo que se logra es que una pequeña cantidad de ADN se convierta en un montón de ADN, el que usted quiera. Entonces, ese poquito de sangre, se rompieron las células, se obtuvo el ADN que está en el núcleo y ese ADN ahora se va a convertir en un montón de ADN. Para ello se utilizan enzimas. Se utilizan unas enzimas TACS, que son enzimas que toleran altas temperaturas y que abundan en bacterias que están, por ejemplo, allá en los Infiernillos, en San Vicente. Allí hay bacterias y tienen ese tipo de enzimas, son TAC. Entonces esas enzimas se utilizan para que, porque el proceso para producir bastante ADN necesita bastantes temperaturas altas. Entonces, una vez que se produce una gran cantidad de ADN, ahora sí, ya se puede pasar a la electroforesis. Y en la electroforesis existe un montón de métodos, que son los que hemos mencionado para poder obtener marcadores moleculares, para poder actuar como marcadores moleculares. En este caso estamos haciendo uso de los BNTRs. Dice clásico porque estos se siguen usando desde hace tiempo, fueron de los primeros que se utilizaron. Ahora repito entonces la pregunta. ¿Por qué lo primero que tienen que hacer es, disculpe que el oso está loco ahí latiéndole a alguien ahí, que están arreglando un carro ahorita, pero bueno, ¿por qué se utiliza primero la PCR? ¿Por qué se utiliza primero la PCR? Alguien lo va a escribir allí, si no lo quiere decir que lo escriba. ¿Por qué se utiliza primero la PCR? ¿Por qué primero se recurre a la PCR para hacer todos estos procesos? Ajá. ¿Por qué se recurre primero a la PCR? Lo acabo de decir. Bueno, parece que no quieren hablar. No los vamos a obligar si no quieren. Bueno, continuando, están también los marcadores basados en la amplificación del ADN, que son los RAD y son los IRS. Y ahí está qué significa. Estos también son marcadores.
Estos detectan polimorfismos en la secuencia del ADN, también basados en PCR. Detectan mutaciones porque amplifican aleatoriamente fragmentos del genoma. Y lo que hace es que se utilizan cebadores de secuencia corta y arbitraria, es decir, van a pegarse no de una manera específica, no que arbitraria. También están los AFLP, que significa polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados. Aquí se utiliza, resulta, mejor dicho, de combinar la PCR con la RFLP. A través de ellos se amplifica en forma selectiva fragmentos de ADN que se cortan con enzimas de restricción. Permiten detectar polimorfismos debido a mutaciones en la secuencia de ADN en o cerca de los sitios de restricción. Además, se analizan al azar regiones de ADN que están distribuidas en todo el genoma, sin que nosotros hayamos tenido conocimiento previo de ese tipo de ADN. Y aquí hay un glosario de términos utilizados en la clase de ahora. Que lo puede leer después. Bien, entonces, esta es la fin de la primera clase de este día. Como es lo normal, uno dice si hay preguntas, y generalmente nunca hay, pero espero que ahora sí hayan preguntas. Hay preguntas. Hay preguntas. Por último, hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces son las 9:35. Regresamos dentro de 20 minutos. Con permiso, entonces. Regresamos dentro de 20 minutos para la otra clase.